hacia un nuevo pacto social en México en el marco del noveno seminario el noveno seminario internacional Federalismo y Combate a Corrupción en América Latina, que se lleva a cabo dentro del programa de la FIL 2020 y que ya lo hemos abrazado como un hijo más, como un hijo adoptivo y muy querido de la Universidad de Guadalajara. Las instituciones de educación superior estamos llamadas a impulsar la reflexión, el análisis, la investigación y la difusión del conocimiento en temas tan nodales como lo es el de la transparencia, la corrupción, la opacidad, la rendición de cuentas y el derecho a la verdad, en el entendido de que estos fenómenos son piezas muy importantes en la construcción de todas las democracias, en la formación de ciudadanía y en la construcción de pactos sociales. En la UDG nos congratulamos de que desde hace tiempo estamos tejiendo una alianza con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, que dio como resultado la creación del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, donde habremos de generar el conocimiento sobre la administración pública e incidir en el diseño de políticas públicas que pueden ser referente para nuestro país. Al frente del instituto nos honra el doctor Mauricio Merino, que sin lugar a dudas llevará a buen puerto los trabajos e investigaciones que desde este centro se realicen. Celebro que los gobernadores que hoy están con nosotros hayan aceptado la invitación. En verdad nos emociona este panel con la diversidad de voces que aquí confluyen, abrazar las distintas miradas que hay en México, pero sobre todo discutirlas es el camino para que convivan y se armonicen esas múltiples ideas. Hago votos para que este panel, en general el noveno seminario internacional de federalismo y combate a la corrupción en América Latina, siga creciendo y generando nuevas expectativas. Al doctor Mauricio Merino, como ya se dijo, un honor tenerlo en Guadalajara, un honor tenerlo en la universidad, y muchas gracias por traer este seminario y por dirigir este foro. Gracias a los 5 gobernadores que nos acompañan el día de hoy. Rector, muchísimas gracias por la bienvenida y por tus palabras, pero en verdad el agradecido soy yo, y especialmente agradecido por la presencia de los señores gobernadores que han aceptado participar en este diálogo. Queridos amigos de distintos momentos y de distintas circunstancias, gracias por permitirnos escuchar sus voces y construir este diálogo. El solo hecho tengo para mí de que hayan ustedes aceptado participar en esta mesa ya es un mensaje de respeto a la pluralidad política del país, y habla muy bien, de manera muy loable, de su disposición, señores gobernadores, a intercambiar ideas y a proponer rutas de acción para enfrentar un problema que nos está afectando a todos, que nos afecta en todas partes y que infortunadamente no reconoce límites entre entidades federativas ni tampoco siglas partidarias. La corrupción sigue siendo una patología transversal. Por eso es que esta mesa es tan importante. La hemos calificado como magistral y estoy seguro de que no nos hemos equivocado porque reconocemos su experiencia y reconocemos su talento. Por fortuna, además, no es un debate electoral, eso ayuda mucho. No estamos aquí en busca de votos, sino de ideas, de soluciones compartidas. Es un diálogo entre mandatarios de distintos partidos, de distintos orígenes partidarios, que sin embargo comparten problemas muy similares y desafíos muy parecidos. Así que no tengo ninguna duda de que aprenderemos mucho todos y todas de esta conversación. Y de verdad les reitero mi más sincera gratitud por haber aceptado participar en esta conversación. Ahora bien, tenemos 90 minutos. Está planeado 90 minutos, podemos o no agotarlos, pero este es el proyecto planteado. Para poder escucharnos, para poder intercambiar ideas de la manera más provechosa, hemos sugerido, primero, que les dé yo la palabra a cada uno de ustedes de conformidad con el orden alfabético de sus apellidos, es decir, Alfaro, Aureoles, Barbosa, Corral y Mena, para que tengan ustedes la bondad de hacer una primera exposición. Calculamos un máximo de 4 minutos en una primera exposición, respondiendo a la pregunta que les hicimos llegar para iniciar esta conversación.
Después de esa primera exposición de cada uno de ustedes, yo les rogaré que sean ustedes quienes me pidan el uso de la palabra de la manera habitual, es decir, levantando la mano. Si no fuera así, estaré alerta para yo mismo intervenir eventualmente y formularles preguntas adicionales en el ánimo de generar esta conversación con la mayor riqueza posible. Hemos previsto 2 rondas de intercambio, pero para que la conversación fluya, señores gobernadores, tengo que suplicarles que tratemos de que en esas rondas posteriores a su primera intervención no excedamos los 3 minutos por intervención. Ustedes ya conocen la muy repetida frase de Gracián: si bueno y breve, 2 veces bueno. Por último, nos hemos propuesto utilizar los minutos restantes, 20, 25 minutos restantes, las personas que organizan la FIL, que siempre lo hacen muy bien, me van a estar alertando para que al final de esas deliberaciones puedan ustedes hacer una ronda de conclusiones. De nuevo, prevemos no más de 5 minutos al final. Ahí, de nuevo, propongo que entonces usemos el orden inverso al de la primera ronda, de nuevo utilizando sus apellidos. Así que, bueno, de esto se trata. Vamos a aprovechar el tiempo y sin más trámites, le pregunto entonces, en primer lugar, al señor gobernador Enrique Alfaro, que además acaba de inaugurar y está trabajando en el marco de la FIL, es el anfitrión. Le pregunto, gobernador Enrique Alfaro, ¿cuál es su propuesta? La misma pregunta para todos los gobernadores, pero inicia Enrique Alfaro, para contribuir a la consolidación del Estado social y democrático de derechos, privilegiando la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Gobernador Alfaro, tiene usted la palabra hasta por 4 minutos. Gracias, Mauricio, y saludo a Silvano, a Miguel, a Marco y a Javier. En verdad creo que abordar el momento en el que vivimos, la discusión sobre 2 agendas tan importantes como el combate a la corrupción y el federalismo es de la mayor relevancia, particularmente porque comparto en gran medida la decisión que tomó el presidente de la República de poner el combate a la corrupción en el centro de la agenda pública. Sin duda es uno de los reclamos más importantes, más sentidos de la sociedad mexicana. Creo que el pensar en el desmantelamiento del viejo régimen sin tener la agenda de combate a la corrupción en el centro del debate, pues sería una agenda incompleta. Coincido también con el presidente en que en muchos sentidos la corrupción es como barrer las escaleras, dice el presidente, de arriba para abajo. Sí creo que lo que uno hace es el ejemplo y es la guía de cómo funcionan nuestros gobiernos. Creo que es un principio fundamental. Pero creo que detrás de este planteamiento de agenda prioritaria en torno al combate a la corrupción, se han ido generando falsos argumentos y una serie de consecuencias que me parecen que nada tiene que ver con este propósito. Primero, porque pensar que el combate a la corrupción puede reducirse estrictamente a un acto de voluntad individual y no a un ejercicio de método y de cambio de fondo, pues creo que es un grave error. En segundo lugar, porque creo que pensar que concentrar los recursos y lastimar el pacto federal como una fórmula para combatir la corrupción también es un grave error. Yo puedo entender, por poner un ejemplo, que en el pasado, en la discusión de los presupuestos, hubo situaciones que generaron actos de corrupción, particularmente en torno al dinero que se gestionaba para distintos proyectos y obras en los municipios. Ese fue un tema importante de debate desde hace 2 años. Pero confundir el resolver este problema de corrupción con quitarle por completo el dinero a los municipios, por dejar a los gobiernos municipales sin lo más indispensable para poder trabajar, creo que es un despropósito. Comparto con el presidente la idea de que había que limpiar, por ejemplo, también de fondo en materia de corrupción a los fideicomisos públicos que tenían objetivos específicos. ¿Quién va a estar en contra de esta agenda contra la corrupción? Pero en lo que no estoy de acuerdo es en que con ese pretexto ahora se haga un ejercicio de concentración de recursos en la federación, que se impida cumplir con los objetivos
para los que fueron creados dichos fideicomisos, que se excluya a los estados, que por cierto somos parte en la constitución de los mismos, y que se vuelva a construir este discurso, insisto, argumentando el propósito de combatir la corrupción, que en realidad lo que se está generando es un ejercicio de concentración de recursos y sobre todo de menoscabo a nuestro arreglo fiscal, a nuestro arreglo federalista. Yo lo que creo es que tenemos que separar las agendas y que el plantear un modelo de combate a la corrupción integral exigiría también entender que los grandes acuerdos nacionales se construyen también desde lo local, que no puede haber un planteamiento integral para combatir la corrupción que parta de una especie, pues ahora que están tan de moda, de catálogo o de recomendación moral, porque lo que hoy tenemos que hacer es desarrollar herramientas y métodos que nos permitan resolver el problema de fondo en materia de corrupción, pero al mismo tiempo tenemos que evitar que ese propósito y esa lucha que, insisto, compartimos con el presidente, se confunda con una agresión al pacto fiscal, al pacto federal, que se confunda con dejar a los estados y a los municipios sin lo más indispensable para trabajar. Creo que ese es uno de los riesgos que estamos enfrentando, y lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa desde Jalisco es que tiene que haber una revisión integral de la manera como se usan, cómo se distribuyen y cómo se aplican los recursos públicos en este país, que respete los principios federalistas que tanto le costaron a la nación y que nos dan sentido de lo nacional. Ese es el planteamiento que nosotros hemos puesto sobre la mesa, y creo que es sin duda uno de los temas de debate hoy en la actualidad, que tiene que seguirse discutiendo y que esperamos pronto poder hablarlo, platicarlo de una forma sincera, franca, en un ejercicio de diálogo republicano con el presidente de todos los mexicanos. Gracias, gobernador Alfaro, y gracias por usar justamente el tiempo previsto. Gobernador Silvano Aureoles, le ruego. Gracias, querido amigo Mauricio. Saludo también al señor rector de la universidad, desde luego a Raúl, que se retiró, a mis colegas gobernadores. Agradezco mucho la invitación, reconocer que la FIL es y siempre ha sido un espacio de debate, replanteamiento y cuestionamiento plural, incluyente y apartidista. La convocatoria para hablar de un nuevo pacto social necesariamente conlleva la insinuación de que el pacto social vigente está agotado, y agradezco la invitación para participar en esta discusión impostergable. Si vamos a hablar de un nuevo pacto social, estamos obligados a pensar cómo vamos a conducir al país con por lo menos 10 millones de nuevos pobres y con una década perdida en materia económica y de desarrollo social. Es cierto que durante muchos años y con muchas fallas en México, el pacto social se sostenía con alfileres, pero también es cierto que hoy se le están quitando esos alfileres, al querer concentrar todas las soluciones en un modelo de gobierno excesivamente centralista. Esta visión, además de no dar resultados, también anula el cumplimiento del pacto social desde lo local, al debilitar a las entidades federativas y municipios mediante el recorte de sus capacidades financieras, que no son sino capacidades de solución. El pacto social es un acuerdo que genera responsabilidades y concede beneficios. Las responsabilidades aceptadas por los ciudadanos es el pago de impuestos, y sus beneficios son el conjunto de sus derechos humanos, políticos, culturales, sociales, que debe de garantizar el Estado mexicano. Hoy, el escenario de las entidades federativas es que se enfrentan a una realidad crítica. Tenemos que hacer mucho más con menos. Durante las últimas 3 décadas se descentralizaron muchas responsabilidades, pero se centralizaron excesivamente los recursos en el gobierno central. La evidencia inmediata durante la crisis sanitaria y el confinamiento social son las disminuciones al gasto federalizado en este año y la enorme caída para el año 2021. El gasto federalizado a septiembre de 2020 registró una caída de más de 80,000 millones de pesos para estados y municipios. El gasto federalizado aprobado para el 21 cae casi 200,000 millones de pesos. En términos prácticos, el gasto federalizado que ejercerán los estados y municipios en el 21 es mucho menor, incluso que el que se tuvo en el año 2018. El fracaso absoluto del pacto fiscal es esta nueva y aterradora cifra de 10 millones de nuevos pobres en tan solo 9 meses de epidemia. Es innegable ya que el pacto fiscal no cumple con el actual modelo del país o la condición actual del país, porque fue pensado para una sociedad que ya no existe.
Tenemos un pacto de casi ya medio siglo de vida, que ya no cumple con el objetivo fundamental, que fue ser un mecanismo compensatorio y resarcitorio. Con relación al Producto Interno Bruto Estatal y gasto federalizado, está desequilibrada en detrimento de los estados y los municipios. México no puede avanzar con una fórmula de distribución donde de cada 100 pesos, 80 de ellos los ejerce el gobierno central y 20 se los reparten estados y municipios. Con 20 pesos o 20 centavos de cada peso, es imposible que podamos cumplir los derechos básicos de los ciudadanos de nuestros estados y municipios, con los servicios educativos, de salud, de la seguridad pública y a las nuevas necesidades surgidas a raíz de la epidemia, como es la reactivación económica, la seguridad pública y el abasto de alimentos. Esta es la discusión, sin duda, por lo menos yo estoy convencido de ello, a la que el Estado mexicano no puede renunciar, y es a la que un grupo de gobernadores es la que estamos poniendo. Un grupo de gobernadores, como ya lo señaló mi colega Enrique Alfaro, sobre la mesa, porque así lo demanda la agenda nacional. Es momento de irnos a fondo en revisar y transformar un modelo que ya no responde a las necesidades del país y de los mexicanos. Gracias, gobernador Aureoles, por su primera intervención. Le doy la palabra ahora al gobernador Miguel Barbosa. Le ruego, gobernador. Gracias, Mauricio. Saludo a nuestros colegas gobernadores. Felicito a la Universidad de Guadalajara por la celebración de este evento internacional. Bueno, una primera reflexión es decir, que la aspiración a que en México exista un Estado social, democrático y de derechos ha sido la aspiración original desde 1917, con la Constitución y antes. Pero refirámonos a lo que hoy existe, para no circunscribirnos a una definición constitucional o política. Estamos en México en momentos difíciles, sin duda que sí. Y la dificultad nos llevó a la condición de la crisis de salud. Por eso hoy las acciones de gobierno, las políticas públicas, tanto de la Federación como de los estados, tienen que ser nuevas políticas públicas. Claro que sí. ¿De qué sirvió una distribución de recursos etiquetados a los estados? A los estados sirvió el instrumento de producción. Eso se tiene que realizar también. Era la disponibilidad absoluta y la relación con la federación al llegar los recursos. Hubo recursos que salieron de la federación con un destino a los estados y los gobernadores lo realizaron en efectivo a la federación. ¿Dónde se formaron los grandes proyectos de inversión? En acuerdos entre los poderes públicos, federal y estatal, a un más alto nivel, sin que pasara por una consulta o una opinión de la gente. Así es, hoy estamos en un momento muy complicado y por eso tenemos que dialogar. Yo puedo reconocer el derecho de cualquier ciudadano a reclamar un mejor estado de bienestar y desde luego de los gobernantes para poder tener mayores fortalezas para ello. Pero caminemos con cuidado. Todo está a la vista. Lo que hacemos los gobernantes pronto está sometido al juicio de la gente. La gente tiene memoria. Cada estado y su gente tiene memoria. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Proponemos el cumplimiento estricto en el combate a la corrupción, ¿sí? En la transparencia, en la rendición de cuentas, figuras públicas, figuras constitucionales y legales, no muy nuevas.
empezamos en el año 2001, Mauricio, tú lo recuerdas, a pugnar por el acceso a la información pública. Y después vino un retroceso, hasta que se volvió a hacer la gran reforma en materia de transparencia, reforma constitucional, y surgieron las actuales leyes, de las cuales muchos de los que están aquí presentes fueron parte determinante. El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de todas las figuras que constituyen esas leyes es lo fundamental. ¿Cómo se combate la corrupción? Sí, con voluntad, pero sobre todo con fortalecimiento institucional. Si no hay voluntad, gracias a todos. Muchísimas gracias, gobernador Barbosa, de nuevo por ceñirse también al tiempo. Esto va muy bien. Gobernador Corral, le ruego que haga usted uso de la palabra. No se le escucha bien, gobernador Corral, no se le está escuchando. Había ruido también en la intervención del gobernador Barbosa, pero a usted de plano no le oímos, gobernador. A ver si me escucho ahí. Ya está, gobernador, gracias. Muy bien. Gracias, Mauricio, por la invitación. Saludo a mis compañeros gobernadores. Agradezco a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la organización de este foro y me congratulo de que el planteamiento sea conjugar federalismo y combate a la corrupción en una propuesta o un eje central de lo que constituiría un nuevo pacto social en México. Lo digo porque el país requiere repensar el federalismo como este sistema de redistribución de competencias, de facultades, de funciones y de recursos. Pero hacerlo requiere que a la par nos comprometamos con el fortalecimiento institucional en dos grandes temas del combate a la corrupción. No solo la transparencia, como la posibilidad del acceso a la información de los ciudadanos al quehacer público, al uso de los recursos públicos, sino también, y de manera muy importante, a un sistema efectivo de rendición de cuentas que no se basa única y exclusivamente en fiscalizar el gasto público, sino en observar, dar seguimiento y sancionar el ejercicio de facultades y funciones de las entidades de gobierno. Si unimos estos dos conceptos, estaremos dando paso a lo que durante mucho tiempo se ha hablado de una reforma integral al sistema federal mexicano. No solamente una redistribución de cargas, sino también una redistribución de responsabilidades. El pacto fiscal es uno de los componentes del nuevo federalismo. No se agota ahí, pero es indiscutible que es el instrumento fundamental que posibilitará una y otra cosa. Porque sin recursos, los estados, las entidades federativas, los municipios, terminan en una imposibilidad para poder fortalecer el sistema institucional que logre estos dos objetivos. De suyo, el pacto fiscal ya estaba obsoleto. Lo dijo muy bien el gobernador Silvano Aureoles. Es un pacto fiscal que proviene de la década de los 70, los años últimos de la década de los 70, tiene más de 40 años. Respondía a un modelo distinto, a una realidad de país diferente. De hecho, el propósito de aumentar las participaciones a los estados y los municipios ha quedado totalmente desfasado. Pero si ya hace un par de décadas este modelo no funcionaba, hoy por hoy ha quedado claro que el pacto fiscal está no solamente inequitativo e injusto, sino totalmente desfasado de los mecanismos de compensación que se tenían. Hoy en el país estamos viendo una reconcentración de funciones, de facultades, de recursos, en lo que yo he llamado un proceso de restauración autoritaria. Es un retroceso que se está llevando a cabo
y que ha llevado o está llevando al país y a las entidades federativas a una falta de eficacia e inmediatez en la relación entre los centros de decisión y los destinatarios de la acción pública. Por eso considero que se deben generar nuevos equilibrios entre niveles de gobierno y nuevos márgenes de acción local, a nivel local, con lo cual vamos a poder revertir las desigualdades entre el centro y las regiones del país. Y para ello es fundamental el crecimiento de los gobiernos locales. Gobernador, muchísimas gracias por su primera intervención y también a usted también por ceñirse al tiempo. Antes de entrar propiamente al intercambio de ideas, le ruego al señor gobernador Marco Antonio Mena que haga uso de la palabra. Por favor. Muchas gracias, Mauricio. Gracias al rector Villanueva y a los organizadores de la Feria Internacional del Libro. El tema de la mesa nos obliga necesariamente a hablar de la efectividad de los gobiernos. Y en el caso de México, particularmente en este año, por pandemia y por crisis económica, es evidente que los estados hemos requerido entrar a mucho más allá de lo que típicamente correspondía a las actividades y las responsabilidades de los gobiernos estatales en un año, entre comillas, normal. Desde 1978 y después con las reformas de 1997, se quiso contener un centralismo que era en ese momento ya asfixiante. Y esto se buscó compensar con un acuerdo político que significó una nueva distribución de los recursos públicos. Y esto logró, por un lado, un equilibrio político, pero no resolvió los problemas técnicos que el centralismo ya tenía y tampoco ayudó con el paso de los años a dar condiciones para que se resolvieran nuevos problemas, como el de rendición de cuentas, corrupción, como se ha mencionado también en esta mesa. Recientemente estamos viendo circunstancias que evidencian medidas de un nuevo centralismo. Este nuevo centralismo rompe el equilibrio político que teníamos hasta ahora en materia de federalismo fiscal, pero tampoco resuelve los problemas técnicos que se buscaban resolver desde finales de los años 70, finales de los años 90 y a lo largo de los últimos 20 años. En mi opinión, el federalismo fiscal es esencial porque es la manera en la cual podemos mejorar el federalismo en general, en una medida esencial. Y creo que así como los centralismos no son una opción, los regionalismos tampoco, de modo que la mejor forma de ayudar a que tengamos un mejor federalismo es la vía fiscal. Y quisiera mencionar 6 fallas fundamentales del federalismo fiscal que existen en este momento y una propuesta. La primera falla es que existe una dependencia de estados y municipios de recursos de la federación. Ya se mencionó aquí este balance más o menos referido al 80% de la dependencia de los estados y municipios por parte de recurso federalizado, pero no es solamente un tema de tener más dinero. Hay, y número 2, lo pongo como falla fundamental del federalismo fiscal, una asignación poco transparente de algunos fondos y programas. Hay algunos estados que reciben un dinero de un fondo o programa en particular, pero no tenemos reglas claras o fórmulas que digan por qué unos estados sí, por qué otros no. Número 3, existe una duplicación y traslape en el ejercicio del gasto. Hay muchos federalismos y en el caso del federalismo fiscal también hay capítulos, particularmente en salud y educación, pero quiero mencionar un caso solamente para destacar estas duplicaciones y traslapes. En caso de desarrollo social, tenemos en el país más de 8,400 programas de acuerdo al Coneval. Programas de desarrollo social en México, más de 8,400. Evidentemente tenemos una dificultad de eficacia, de coordinación, de efectividad del gasto público. 4. Gobernador, tenemos... perdón que le interrumpa, estamos ya sobre el tiempo de su primera intervención.
quizá puedo pedir permiso a los gobernadores para que la concluya usted y tomemos ese tiempo como si se tratara de la primera intervención de la segunda ronda, si están de acuerdo los gobernadores, para no interrumpirlo a usted abruptamente, pero en el entendido de que ya no le podría dar a usted, gobernador Mena, la palabra en la segunda ronda. ¿Le parece bien así? Me parece bien y voy a ser breve de cualquier forma, estimado Mauricio, para mencionar la quinta falla de federalismo fiscal, que es una falta de correspondencia en las responsabilidades entre los diferentes órdenes de gobierno y el dinero con el cual se cuenta. 2020 es una clara muestra. Los gobiernos estatales hemos tenido que realizar una gran cantidad de inversiones y de gasto en materia de salud y no hemos contado con ese dinero. El gobierno federal no entra a esa parte, los gobiernos estatales tampoco, de modo que ahí vemos una clara disparidad entre estas responsabilidades y recursos. Y sexto, un planteamiento que yo llamo la paradoja del federalismo fiscal mexicano. Y es que desde el año 2000 hasta el año 2019 los estados y los municipios hemos recibido más dinero, pero al mismo tiempo durante esos años se han incrementado la deuda de los estados y de los municipios. Entonces, por un lado, hay más dinero para los estados y los municipios, por otro lado, hay más deuda, pero todavía no resolvemos los problemas técnicos. Entonces, tenemos un desbalance en el equilibrio político y no tenemos los elementos para resolver los problemas técnicos. Y siguiente, mi propuesta es que necesitamos un espacio de interlocución. Todos los titulares de los ejecutivos, no solamente una parte de ellos, insisto en que los regionalismos generan incertidumbres, que lo mejor es fortalecer el federalismo y creo que es momento de renovar la CONAGO, de tener una CONAGO renovada que deje atrás lo que actualmente es, que es un espacio de visibilidad protocolaria para que pueda ser un lugar de interlocución efectiva y que también la CONAGO se pueda reformar para que pueda brindar estudios, análisis, evaluación, material técnico sobre políticas públicas y programas a los estados, en el modo en el que, por ejemplo, Distancias Guardadas, la OCDE lo hace con sus países miembros y que por un lado entonces tengamos un espacio de interlocución que nos ayude a trabajar sobre mejores propuestas, pero también que tengamos una CONAGO renovada que nos brinde material, estudios y análisis de calidad para que podamos hacerlo con mayor eficacia. Muchas gracias, gobernador Mena. Me llama poderosamente la atención y la verdad es que me da mucho gusto que ninguno de ustedes ha hablado del combate a la corrupción como un asunto de meter gente a la cárcel y ya. Eso me da mucho gusto. Es un problema técnico, es un problema de instituciones, han dicho, es un problema de revisión del pacto fiscal, de voluntad política, dijo el gobernador Barbosa, que le voy a ceder ahora el uso de la palabra, ya vi su mano levantada. Y la pregunta es, ya que es un problema técnico, hay una propuesta hecha por el gobernador Mena ahora mismo, pues ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos a resolver este problema de la corrupción, que no es solo de personas, sino de procedimientos y de leyes? Gobernador Barbosa, le ruego. Sí, quiero terminar mi reflexión que ya no pude hacer cuando llegó el tiempo. Sí es el combate a la corrupción un tema de voluntad política, pero es más de fortalecimiento institucional. El sistema de corrupción que construimos ya no sirve. ¿Quién lo mató? El autoritarismo político. Nunca funcionó, porque los titulares de los órganos encargados del combate a la corrupción siempre estuvieron controlados por el poder. Es que hay que tener voluntad, o sea, lo contrario, son los acuerdos evidentes entre los hombres del poder. No te toco a ti, en cambio de que no me investigues a mí. Pues se requiere voluntad política para avanzar, pero se requiere un fortalecimiento institucional
coordinar y revisar el Sistema Nacional Anticorrupción. Como sistema, cuando nos tocó ser legisladores, Javier Corral y bien, de los que estamos acá presentes, todo se resolvía a través de sistemas. Sistema de corrupción, sistema de transparencia, sistema de auditoría. Estuvo a punto de tener un sistema de justicia, pero no hubo tiempo para ello. Pero el combate a la corrupción en el día a día se lleva a cabo bajo 3 acciones. 1, contención. Cada gobierno tiene que tener todos los días acciones de contención para que su gobierno no se desvíe. Todos los días, siempre es estar presente en las acciones de los servidores públicos de un gobierno para evitar los desvíos. Segundo, fortalecimiento institucional. Desde luego que sí. Mejores prácticas, mejores leyes, protocolos, cursos a los servidores públicos, introducir en ellos una ética en el ejercicio de la autoridad. Y por último, también, ¿sí?, aplicar la ley respecto a quienes se han servido de sus funciones en su beneficio. No solamente perseguir y encarcelar, no. Hay que hacer acciones de protección en el gobierno actual, para que no sea el gobierno que venga el que nos vea, nos investigue y nos juzgue. Segundo, fortalecimiento institucional. Y tercero, es sí, la aplicación de la ley respecto a quienes hayan abusado de sus funciones. De ahí, bueno, eso tiene que ocurrir. Los públicos se disfrutan cuando se terminan, no cuando se está haciendo. Gracias, gobernador. ¿Alguno de los gobernadores que no ha pedido la palabra? Gobernador Alfaro, por favor. Bueno, quisiera nada más 2 cosas. Redondear primero la idea del nuevo acuerdo social que, desde mi punto de vista, para poder construir esa ruta tendríamos que estar hablando también, en todo caso, de un nuevo contrato social y eventualmente de una nueva constitución. No creo que se pueda hablar de un nuevo arreglo social limitando la discusión a 2 agendas que sí son importantes, pero que no agotan ese debate de la corrupción y el federalismo. Entonces, en primer término, yo diría, ese es un tema que está pendiente y que tendrá que discutirse a fondo, porque en términos prácticos, con el diseño constitucional que tenemos actualmente, no se ha podido resolver el problema de la pobreza, sino que se ha agravado. No se ha podido resolver el problema de la violencia, sino que se ha agravado. No se han podido resolver nuestros problemas ambientales, no hemos garantizado el derecho a la educación, no hemos garantizado el derecho a la salud. Entonces, ante lo que estamos es ante una realidad que nos demuestra que ese arreglo social está totalmente agotado. Y en todo caso, lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa es que un componente central en la ruta para replantear nuestra idea de nación es un nuevo arreglo fiscal. Y un nuevo arreglo fiscal que evidentemente tendría que entenderse en un sentido muy distinto a como lo interpreta el gobierno de la República. No en esta visión centralista con el pretexto o el argumento de combatir la corrupción, desmantelando a los gobiernos municipales y a los gobiernos estatales, cortándole su capacidad de operación y la capacidad que tenemos para cumplir con nuestras responsabilidades también constitucionales. Entonces, me parece que estamos hablando, o tenemos que hablar de este tema separándolo por partes. Y evidentemente que cuando se pone el tema de la corrupción o el combate a la corrupción sobre la mesa, ya lo dije en mi primera intervención, compartimos con el presidente de la República la idea de que es una agenda prioritaria, pero lo que no compartimos es esta aplicación selectiva de la ley. Lo decía el gobernador Barbosa hace un momento, la aplicación de la ley y el actuar con método y con sistema. Yo quisiera preguntar si lo que hemos visto en los últimos asuntos públicos en relación al combate a la corrupción, como el caso de Lozoya, que no ha pisado la cárcel, o como el caso de Rosario, es la forma correcta con la cual vamos a lograr este propósito. Si la manera como hemos visto, pregunto, que ha actuado la función pública exonerando por voluntad unipersonal a funcionarios que han hecho
actos flagrantes de corrupción, hay que preguntarnos si ese es el camino o el de simplemente ignorar hechos contundentes de corrupción que están enfrente de nosotros y que simplemente no queremos ver. Creo que ese es el tema de fondo y eso habla también de la necesidad de hacer un debate auténtico y no simplemente discursos, insisto, para defender causas que todos, yo creo que en esta mesa compartimos. Gobernador Aureoles, ya lo vi desde hace rato. Y después el gobernador Corral, para cerrar la mesa. Estaba Javier, por favor. Usted le cede su turno al gobernador Corral, le cede su turno al gobernador Aureoles. Gobernador Corral, todo suyo. Muchas gracias por eso. Yo quiero recordar, Mauricio, un concepto en el que tú has insistido mucho y que me parece fundamental para este debate. La corrupción debemos entenderla como un asunto de redes que se protegen en debilidades institucionales. Cuando la corrupción se pretende combatir como un fenómeno individualista que está basado o fundamentado en las deficiencias éticas, en la ausencia de cualidades morales de las personas, termina siendo el combate a la corrupción un combate selectivo, una justicia selectiva, o lo que es peor, y que es lo que estamos viendo hoy por hoy, una justicia vinculada a un manejo mediático. Cuando hablamos de combate a la corrupción, tenemos que pensar en un entramado institucional que enfrente esas redes de corrupción que están atenazadas por distintos vacíos legales, por falta de controles, por falta de normatividad, etc. Efectivamente, cuando estuvimos en el Senado, bien lo decía Miguel Barbosa, se generó todo un esfuerzo por crear una nueva institucionalidad en términos del combate a la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, no hay duda que de suyo tiene una complejidad por toda esta estructura tan diversa de instituciones, etcétera, y no se diga la resistencia que de entrada hubo a la conformación del Comité de Participación Ciudadana. Pero aunque efectivamente es complejo el diseño, era una base fundamental para fortalecerla, para acrecentarla e incluso para robustecer los huecos o las deficiencias que hubiera tenido. Lo peor que hoy tenemos es que se ha hecho a un lado a una institución, a un sistema que entrañó una reforma constitucional que obligó a los estados a hacer una homologación de sus leyes para generar un modelo similar en cada una de las entidades. Pero a nivel nacional, este sistema no solamente se ha hecho a un lado, ha estado siendo sofocado, ha estado siendo bloqueado, porque depende, ahora sí, el combate a la corrupción de un voluntarismo presidencial, que es lo peor que nos está sucediendo. Incluso a partir ya de definir hasta las conductas éticas de la población o las reglas éticas para la población. Esto es de suyo gravísimo, esto es de suyo muy complicado para el objetivo que queremos, que es generar las instituciones que permitan un combate efectivo independientemente de quién llegue al poder, porque cuando dependemos en el combate a la corrupción solo a la voluntad política, bueno, pues puede haber gobernadores muy decididos, muy echados para adelante en este compromiso y otros que simplemente no quieran meterse en ese tema o que terminen haciendo diseños propios según su sexenio o su periodo gubernamental del combate a la corrupción. Yo creo que habría que retomar la discusión del por qué se ha abandonado al Sistema Nacional Anticorrupción. Muy importante, gobernador Corral. Gracias por... Ahí hay un tema a resolver, efectivamente. Gobernador Aureoles, usted que le cedió su tiempo al gobernador Corral, ¿quiere usarlo ahora? Gracias, Mauricio. Coincidiendo en mucho de lo que se ha expresado ya, yo creo, y es mi personal apreciación, es que los esfuerzos, y no dudo de la autenticidad y de la voluntad del presidente, y además coincidimos con él, como lo dice Alfaro, del combate a fondo a la corrupción. Pero a mi juicio, la fórmula está invertida, porque también estoy convencido yo de que la ruta hacia el centralismo
aumenta la corrupción invariablemente. Y eso lo vemos, y debe ser muy doloroso para el presidente, que está muy obsesionado con ello, porque de acuerdo al análisis de Mexicanos contra la Corrupción, en los últimos 2 años en México se ha incrementado la corrupción en un 50%, retomando datos del INEGI. Entonces, yo no creo que el centralismo sea la solución, porque genera más vacíos y genera más cadenas que aumentan, fomentan y permiten la corrupción. Pero quisiera yo reflexionar un poco en torno a lo que nos está sucediendo. Mira, para el caso de Michoacán, las proyecciones nos indican que casi 500,000 de pobres más tendrá Michoacán. Esto significa una tragedia, porque la última medición del Coneval, publicada en el 2018, nos había dado cifras muy positivas. En Michoacán habíamos logrado avanzar y que salieron de la pobreza extrema 150,000 personas y 400,000 personas de la pobreza, media, promedio. Sin embargo, la realidad que hoy tenemos, pues, nos echa por tierra estas cifras. El escenario que tenemos enfrente es que el gasto federalizado para el 2020 se nos cae 2.500 millones de pesos. Esto es la mitad del presupuesto que tiene la Secretaría de Salud. Peor aún, en el presupuesto 21 para Michoacán va a recibir menos 7,000 o más de 7,000 millones de pesos serán recortados para Michoacán. Esto es 2 veces el presupuesto que ejerce la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. De ese tamaño son los boquetes que dejan los recortes y la centralización de los recursos de todos los mexicanos. Si a esto le agregamos la extinción de los fideicomisos de recursos que directamente ejercían los estados y los municipios, pues es un golpe más. Y no obstante la epidemia que hemos enfrentado con recursos propios, realizando medidas extraordinarias como el mejoramiento del salario de los médicos, la inversión en hospitales y en espacios para atención a la salud, la reconversión hospitalaria, los créditos a los pequeños y medianos empresarios y regresar las contribuciones en el caso del impuesto sobre la nómina. Y yo digo que con estas decisiones, lejos de avanzar, pues lo que hace es debilitar la capacidad de las entidades federativas. Y coincido absolutamente con lo expresado aquí. La corrupción no se combate con buenas intenciones, se combate con la aplicación de la ley, con el fortalecimiento de las instituciones y la capacidad institucional para ejercer la ley. No se combate con linchamientos mediáticos, como es lo que hoy vemos todos los días por las mañanas. Creo que eso le hace mucho daño al país, porque solo divide y confronta y no genera ninguna solución de fondo. Gracias, gobernador. Sabemos, sin lugar a dudas, a menos que sucediera un verdadero milagro financiero en el mundo entero, que habrá menos dinero en el 2021, que habrá mayores dificultades, y escucho con mucho interés que los mandatarios aquí reunidos, pues con toda razón, están preocupados por esta reducción de los recursos y por lo tanto reclama no solo un mejor uso, mucho más eficiente, sino a todas luces el combate a la corrupción puede ayudar a que sea efectivamente mucho más eficaz. Pero las instituciones, dice el gobernador Barbosa, que nos dimos como país en su momento para combatir la corrupción, no están dando resultados. Tengo una posición personal, pero son ustedes los protagonistas de esta reunión. No están dando resultados porque quizá no se les ha dado el aliento suficiente. Entonces, de un lado falta dinero, del otro lado las instituciones que tenemos no se les acaba de consolidar y la corrupción sigue siendo uno de los protagonistas centrales de la gestión pública. Vuelvo a insistir, ¿por dónde se empieza a construir? Los problemas son de tal magnitud, decía un autor, Eugene Bardach, que se tienen que aprender a desempacar. Me gusta mucho la figura de desempacar problemas, porque si no es imposible abordarlos con éxito. Hay una propuesta del gobernador Mena hasta ahora, que es reconstruir los términos de la CONAGO,
para tener un espacio de interlocución. ¿Ustedes creen que existen las condiciones para tener un espacio de interlocución entre mandatarios estatales que logre desempacar este problema? Señores mandatarios, ¿quiere empezar alguno de ustedes esta tercera ronda? Enrique Alfaro, por favor. Yo con los colegas gobernadores puedo tener diferencias y puntos de vista distintos, pero tenemos un enorme respeto por todos. Yo creo que jamás en la actividad política debe de cancelarse la posibilidad del diálogo. Por supuesto que en lo personal, y yo creo que los colegas de la Alianza Federalista estamos dispuestos a platicar y a tratar de encontrar una ruta de entendimiento en donde podamos volver donde podamos restablecer una mesa de diálogo con todos los gobernadores y gobernadoras del país. Solo que hay un pequeño problema. ¿Cómo podemos hablar de voluntad para el diálogo cuando el presidente de todos los mexicanos nos responde a una solicitud de una reunión para platicar sobre el presupuesto, que pedirle una reunión es faltarle el respeto a la investidura presidencial? Esa fue la respuesta del presidente de México. Eso fue justo lo que cuestionamos cuando nos salimos de la CONAGO, que estuviéramos generando un espacio de diálogo que es o era de absoluta simulación. Yo recuerdo muy bien la última CONAGO en San Luis Potosí. Pusimos sobre la mesa el golpe que se venía encima para todos los gobiernos del país, a todos los gobiernos estatales del país, no solo para los gobernadores de la Alianza Federalista, para todos. Pero cuando algunos decidimos hablar y poner el tema sobre la mesa, hubo otros que prefirieron callar, tolerar el abuso que se venía. Hoy los resultados ya están ahí. A Jalisco le va a costar esta decisión del presupuesto el año próximo 9,200 millones de pesos. Hicimos un ejercicio el otro día, casi diría académico o pedagógico, para explicar con documentos en la mano, con la minuta que se votó el Congreso, por qué se le estaba reduciendo eso a Jalisco. 9,200 millones de pesos es un golpe durísimo, que, insisto, no es exclusivo de nuestro estado. Por eso la pregunta que habría que hacernos es, ¿para qué queremos generar un nuevo espacio de diálogo? ¿Para volver a rendirle pleitesía al presidente? Nosotros no estaremos en eso. Lo que sí creo, y coincido con Marco en el planteamiento, de que este ambiente tan tenso que se ha generado alienta posiciones de cierre de filas regionales o inclusive posiciones, diría, de concentrarnos en la agenda estrictamente local. Pero yo soy mexicano y me siento muy orgulloso de ser mexicano. No creo que ningún jalisciense queramos de ser parte de este país. Lo que queremos es que haya un arreglo justo y una distribución justa de los recursos. Si ese tema se convierte en la prioridad para una discusión respetuosa, sensata, racional, apegada a la ley, con nuestros colegas gobernadores, yo estoy seguro que de parte de todos habría voluntad para hacerlo. Ojalá que esa postura que hubo en San Luis Potosí la última vez haya cambiado en algunos colegas y tengamos voluntad para platicar con respeto sobre lo que tiene que ser el futuro del pacto federal en este país. El pacto federal y el pacto fiscal es lo que está proponiendo el gobernador Alfaro, revisar eso. Gobernador Mena, usted puso sobre la mesa el primer punto de revisar justamente la integración de la CONAGO. ¿Quiere intervenir en este momento? Gracias, Mauricio. Yo también creo que mejorar el federalismo es la vía. Ya probamos un centralismo muy fuerte hasta los años 70 que buscamos contener. Ese centralismo no nos dio un balance político entre los órdenes de gobierno y tampoco fue bueno para resolver problemas técnicos, mejorar rendición de cuentas y tampoco resolver problemas de combate a la corrupción. Ahora las nuevas medidas de uso del gasto público dan signos de un nuevo centralismo y va a provocar un desbalance en términos de ese equilibrio político que se había logrado, que aunque no había resuelto los problemas técnicos, ahora ya no existe. Y por otro lado, tampoco vamos a tener con estas medidas de nuevo centralismo la respuesta en materia técnica. Creo que un espacio de interlocución efectivo entre nosotros como titulares de los gobiernos
de los ejecutivos de los gobiernos estatales, sí puede ayudar a que podamos diseñar un nuevo sistema nacional de coordinación fiscal a partir de los problemas que se puedan identificar. Yo planteé 6 fallas que creo que son las esenciales y creo que podemos al mismo tiempo renovar una CONAGO para que deje atrás esta característica visibilidad protocolaria y pueda ser efectiva. También coincido con el gobernador de Jalisco en que los regionalismos generan elementos negativos en nuestro entorno actual. Yo los calificaría de incertidumbres, de modo que tanto el centralismo como el regionalismo deben tomarse como temas que, en mi opinión, no nos llevan a un lugar positivo, constructivo. Sí pienso que hay condiciones para que platiquemos sobre cómo reformar de modo muy concreto el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y creo que el planteamiento conjunto de la gobernadora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores, independientemente de que haya diferentes opiniones, debe dar un empujón a este trabajo de modificación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Gracias, gobernador. Me pidió la palabra el gobernador Aureoles. Coincidiendo con esta reflexión que hace Marco, que por cierto, tú deberías estar en la Alianza Federalista, Marco, coincidimos mucho con tu planteamiento, hacemos esa cordial invitación. El momento que vivimos, la pandemia, la epidemia, pues ha generado muchos cambios, nuevos retos, desafíos para todos los países del mundo y nosotros no somos la excepción. Esto nos indica o nos lleva a acelerar nuestra conclusión de que el pacto fiscal es insostenible, que es inviable, que requerimos un nuevo arreglo institucional, un nuevo arreglo jurídico entre el gobierno central y las entidades federativas. Es decir, este tema es impostergable su decisión. Yo puedo afirmar que la crisis sanitaria ha puesto en evidencia un país anticuado en sus estructuras financieras e injusto en su forma de distribuir la riqueza, la hacienda pública, que es de todas las mexicanas y los mexicanos. El gran reto es lograr los cambios en relación a la coordinación fiscal para que podamos darle soporte al pacto social. Los diferentes niveles de gobierno tenemos que lograr que México esté en condiciones de revertir lo antes posible los daños causados por la crisis sanitaria, como el acceso a la alimentación universal, garantizar el primer nivel de atención a la salud, así como las nuevas necesidades emergentes, como garantizar el derecho a un medio ambiente sano, sustentable y sostenible, y el acceso a las tecnologías, que es hoy una gran necesidad. Por eso, los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista hemos hecho varias propuestas, destaco 2. Le hicimos llegar a la Cámara de Diputados una propuesta de redistribución del recurso, diciéndole cuánto y de dónde podría ser la fuente para hacerle frente a las dificultades severas del 21. A Michoacán le recortaron 7,728 millones de pesos. Esto es insostenible bajo esta lógica de quitarle el dinero a los estados y dejárselo al gobierno central para su ejercicio. Entonces hicimos una propuesta que no fue tomada en cuenta. No se le movió ni una coma a la propuesta que envió el gobierno federal a la Cámara de Diputados. Y la otra que estamos haciendo, Mauricio, es necesitamos urgentemente una nueva Convención Nacional Hacendaria. Se lo hemos hecho formalmente al presidente, que ya llevamos como 10 cartas solicitándole un espacio de diálogo y nomás nos contesta que es politiquería, que es grilla, que es porque andamos en temas electorales. Imagínate que un gobernador le contestara a sus presidentes municipales que está obligado a recibirlos por mandato constitucional, que les diga que no porque pone en riesgo la investidura gubernamental o de la gubernatura. Es, en otras palabras, o al buen entendedor, pocas palabras, es decir, no quiere recibirlo, no quiere diálogo con los gobernadores. Entonces, nosotros ya hicimos la propuesta y
haya respuesta o no, vamos a convocar en enero una gran discusión a la sociedad en general, a los gobiernos locales todos, municipios y desde luego al gobierno federal, a ustedes, los académicos, intelectuales, especialistas, a que le entremos a una discusión seria, responsable, profunda y que nos incluya a todos. Y Gracias. coincido con que debemos de juntarnos y discutir sin ninguna fobia y que ya no le entremos ya cumplió. Gracias, Mauricio. Gracias, gobernador. Me pidió la palabra el señor gobernador Corral y no me la ha pedido el gobernador Barbosa. Pero entonces vamos primero con el gobernador Corral. Y nada más quisiera decirles a ustedes que el diálogo afortunadamente ha fluido muy bien, pero el tiempo, como siempre, es un tirano. Nos están quedando apenas para escuchar sus intervenciones y luego una intervención final de cierre. Entonces, gobernador Corral, le ruego que haga usted uso de la palabra. Gracias, Mauricio. Me da mucho gusto escuchar a Marco en este planteamiento de una CONAGO renovada. Debo decir que en Chihuahua, precisamente, nosotros discutimos si debíamos salirnos de la CONAGO, permanecer en ella o intentar su reforma. Por ahora estamos convencidos que esa transformación que se anhela de la CONAGO es prácticamente imposible. De ahí que tomamos la decisión de salirnos de la CONAGO para no seguirnos prestando un mecanismo meramente convalidador de un discurso centralista o de una sola exposición que ha sido hasta ahora la del presidente de la República. Por eso formamos la nueva asociación que hemos llamado la Alianza Federalista. Es deseable que en México exista una verdadera organización de todos los gobernadores como contrapeso, equilibrio del poder central, sin duda. Es un objetivo en el que hay que seguir luchando, pero ahora la realidad nos lleva y nos conduce a otra circunstancia, a decir que esa transformación hoy, dadas las condiciones que están en el país y la propia integración de los gobiernos estatales, la hace prácticamente imposible, pero hay que seguir luchando por ello. Yo sí creo que tenemos que replantear los términos de la recaudación federal participable y el desarrollo de nuevos criterios para una asignación más justa y equitativa. Tenemos que actualizar el acuerdo de coordinación fiscal, tanto las fórmulas de distribución como la clarificación de las cargas tributarias entre estados, municipios y federación, qué es lo que pueden cobrar unos y otros. La fórmula del 80-20 no corresponde a la realidad actual de las entidades, máxime cuando los gobiernos locales asumen más responsabilidades en las políticas públicas. Una fórmula más justa, más equitativa, la fórmula correcta sería del 70-30. Debemos implementar medidas de compensación o reciprocidad para los estados que saneen sus finanzas, que ahorren, que transparenten sus presupuestos, que se sometan a reglas de austeridad, por supuesto que incrementen los ingresos propios, que impulsen medidas de combate a la evasión y a la elusión fiscal, pero sobre todo, uno de los criterios fundamentales en la nueva redistribución de la recaudación federal participable a entidades federativas y municipios debe ser el combate a la corrupción y la impunidad. Yo sostengo que el federalismo se cumple a cabalidad cuando las entidades federativas reciben lo que les corresponde, pero también cuando esos recursos no están sujetos a la discrecionalidad del gobierno en turno, ni tampoco a la discrecionalidad de los gobiernos locales, sino que están realmente reglamentados en normatividades, en mecanismos, en un sistema que permita el acceso a la información, que permita la rendición de cuentas, que permita el combate a la corrupción. Y por supuesto, a mí, en esto coincido con mis colegas gobernadores, el presupuesto federal no puede seguir siendo un instrumento de control político, tiene que seguir siendo un mecanismo para lograr el bien común
y el desarrollo de las entidades federativas. Gracias, gobernador. Gobernador Barbosa, por favor. O sea, hay que tener un poco de tener presente que fue la Cámara, ¿verdad? Cuando gana Vicente Fox, el PAN, hay alrededor de 20 gobernadores turistas. Solo con algo así se consigue, como una forma de presentar una posición de turistas, gobernadores frente a la presidencia de la República. Así camina por 12 años. Cuando vuelve el gobierno, el viejo, muchos pensaron que era el que resolvió nada. No tenía sentido para él. Sí, darnos un instrumento, un escenario, un espacio de diálogo entre gobernadores, no para hacer contrapesos. Ese fue en lo que se convirtió a la pelada. Así se logró la pelada. Hay que recordar que los contrapesos son de los poderes públicos. Cámara del Congreso, de la Unión y el propio poder judicial. No hay organismo ni poder intermedio entre las tres formas de gobierno, federal, estatal y municipal. Allá por 2015, quienes, parece que el presidente de la Conagua era el gobernador del Estado de México, Pedro Miguel, quisieron presentar una iniciativa para establecer una tradición constitucional de la Conagua. Y quienes pudimos hablar con ellos, no nos está pidiendo, porque querían introducir la figura de la Conagua en la Constitución. No debe ser un contrapeso. Para eso están los diputados federales de cada estado, los senadores, el poder judicial y sus mecanismos de control constitucional. Hay que establecer un espacio de diálogo renovado, sí. Desde luego que sí, se está puerta. La verdad. No por las reuniones de salud, porque sí, no. Esto no es parte de los escenarios políticos propios de una competencia, no solamente de los partidos políticos, Claro. y es sano que sea. Yo lo que propongo es poder dialogar, porque el tema del nuevo federalismo, del nuevo pacto fiscal, los gobernadores deben parar. Se va a dar, pero no que sea como un instrumento o estrategia de socavar al régimen, ¿no? Porque entonces nos estamos olvidando del mandato del sufragio, del voto. Está muy claro. De promover la renovación de las que puedan darnos un mejor federalismo, una mejor convivencia entre los poderes y la sociedad. Gracias, gobernador, muy claro. Antes de darle la palabra, gobernador Alfaro, es mi obligación decirles que ya se nos está escurriendo el tiempo. En realidad, tendríamos solamente tiempo para una última intervención de cada uno de ustedes. A todas luces ha sido una mesa muy, muy enriquecedora. Les había yo planteado, gobernador Alfaro, al principio de la sesión, que invertiríamos el orden alfabético que se usó para la primera intervención. Entonces le pregunto a usted, porque a usted le tocaría ahora hablar al último, si seguimos con este mecanismo para la última intervención. Te pedí el favor por lo de la agenda que traigo, a ver si adelante, me permite. Gobernador. Para su cierre, gobernador, le ruego que lo inicie. Comprensión. Pero sería muy breve y muy concreto. Yo quisiera hacer y aprovechar este foro para dejar en la mesa una propuesta que le pediría respetuosamente al gobernador Barbosa y al gobernador Marco Mena, pudieran valorar transmitírsela a la CONAGUA, a lo mejor Corral y Silvano coinciden, en los siguientes términos. 3 planteamientos específicos buscando una reunión de acercamiento y de diálogo entre la CONAGUA y la Alianza Federalista, como colegas, como gobernadores de estados del país. Muy sencilla. 1,
que respaldemos un planteamiento respetuoso al presidente de México para que le respete a los estados el presupuesto que tuvimos este año. Que no nos dé más, pero que no nos dé menos. Yo creo que eso es algo que tenemos que defender como estados, defender a nuestros ciudadanos, y eso no es atacar al presidente ni querer lastimar al régimen. Eso sería un planteamiento de justicia. Nosotros lo que proponemos sería, ¿por qué no hacemos una propuesta a todos los gobernadores de este país pidiendo que se respete cuando menos el presupuesto que recibimos este año? Segundo, que se convoque una convención nacional hacendaria. La convención es para dialogar. La convención es precisamente el espacio en el que podemos construir un nuevo acuerdo, un nuevo convenio de coordinación fiscal. Decía el gobernador Barbosa, eso se va a dar. No, si no lo empujamos, no se va a dar. Entonces, el segundo planteamiento sería que los gobernadores de la CONAGO compartieran la idea de convocar ya a una convención nacional hacendaria. Y tercero, que pusiéramos sobre la mesa una propuesta y una agenda específica para que todos tomemos el compromiso de fortalecer los sistemas estatales anticorrupción y fortalecer así el sistema nacional anticorrupción. Si logramos esos tres acuerdos, yo estoy seguro, digo, no lo hemos platicado, pero que con Silvano, con Javier y con los demás gobernadores de la Alianza habría condiciones para buscar un espacio de entendimiento y de diálogo con nuestros colegas del resto de los estados del país. Y muchas gracias por haberme escuchado primero en este cierre de intervenciones. Muchas gracias a usted, gobernador Alfaro. Si regresamos al orden originalmente previsto, le tocaría hacer su cierre al gobernador Mena. Gracias, estimado Mauricio, y gracias a los gobernadores, mis estimados colegas Enrique, Silvano, Miguel, Javier. Una intervención concreta sobre mis conclusiones y después mi reacción al planteamiento del gobernador de Jalisco. Me da mucho gusto que en la mesa hayamos coincidido en la necesidad de fortalecer el federalismo. Estoy convencido de que la manera de hacerlo del modo más eficaz es fortaleciendo el federalismo fiscal. E identifico 6 fallas fundamentales del federalismo fiscal actual en México. La primera es la dependencia de los estados y municipios de los recursos de la federación, pero no es solamente un tema de tener más dinero. También hay dificultades en la transparencia de la asignación de fondos y programas, duplicaciones y traslapes en el ejercicio del gasto. Mencionaba yo los más de 8,400 programas de desarrollo social que existen en el país, lo cual incide necesariamente en la falta de eficacia de los gobiernos para esta medida, para fortalecer desarrollo social y disminuir pobreza. Tenemos falta de capacidad institucional en estados y municipios. No hay una correspondencia entre responsabilidades y recursos, y esto se hace evidente en este año de pandemia, en donde los gobiernos estatales hemos tenido que entrar a invertir y gastar en materia de salud de un modo en el que no habíamos visto en los años previos, y el gobierno federal y los municipios no entran de modo compensatorio porque es una responsabilidad nuestra que nos empata con los recursos necesarios. Y lo que yo llamé paradoja del federalismo fiscal, que es al mismo tiempo en el que del 2000 al 2019 se han incrementado los recursos para estados y municipios, también ha crecido la deuda. Insisto en que es conveniente que podamos tener un espacio de interlocución. Planteo que pueda ser una CONAGO renovada, si nos reunimos y la transformamos, si se llama distinto, si la remodelamos a partir de un propósito de mayor eficacia técnica para hacer análisis, estudios, creo que habremos avanzado bastante. Y en torno al planteamiento del gobernador de Jalisco de una reunión entre todos los gobernadores, me parece muy positivo. Creo que antes de esta reunión podríamos establecer planteamientos de agenda que la hicieran viable. Algunos gobernadores podrían querer un tema o no otro, pero creo que en esencia, si planteamos la mejora del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y mecanismos contra la corrupción, podría ser viable. Y si llegamos a una agenda que se complemente con más temas, a mí me daría mucho gusto que pudiéramos reunirnos nuevamente todos los titulares de los ejecutivos. Muchas gracias, gobernador Mena.
Gobernador Corral, para su intervención final, por favor. Yo quiero diferir del punto de vista de Miguel Barbosa cuando pretende excluir dentro del sistema de equilibrios y contrapesos a las entidades federativas o a los gobiernos de los estados, para decirlo más claramente. El sistema federal es una redistribución o un mecanismo de distribución de competencias, de funciones, de facultades que por sí mismo entraña equilibrios y contrapesos. No solamente es un sistema de colaboración y de coordinación entre niveles de gobierno, es por su propia naturaleza, en las distintas concepciones constitucionales, diría yo desde la de Apatzingán en el 14 hasta la actual Constitución con todas sus reformas, es un modelo de equilibrio. Precisamente el poder centralizado es un poder sin contrapesos. Y estos son los que necesita un auténtico federalismo plural, democrático. Por supuesto, coincido que las cámaras del Congreso son parte de este sistema de equilibrios y de contrapesos, el Poder Judicial, la Suprema Corte. Ya la tarea de oposición pues, corresponde a partidos políticos, a organizaciones ciudadanas, etc. Es muy importante entender esta función del federalismo también como límite y contrapeso precisamente del gobierno central. De ahí que la alianza federalista que se ha formado haya llamado la atención de esta dinámica de retroceso, de regresión, de reconcentración de facultades, de funciones, de recursos, de discrecionalidad política para entregar el presupuesto público, sin dejar de reconocernos nunca como nación, sin dejar de atender la premisa fundamental del sistema federal, que es la cooperación, la coordinación, el complemento. Es muy importante que en esta hora de México, en este momento tan delicado que vive el país, de enorme regresión en términos autoritarios, los gobernadores asumamos un papel de equilibrio y contrapeso. No tengo la menor duda de que ese es también parte fundamental de la tarea que hoy tenemos que realizar. Estoy convencido de ello, sin dejar de reconocer el esfuerzo que por otras vías realizan otros gobernadores. Yo me sumo al planteamiento de Enrique Alfaro. Estoy de acuerdo en que hagamos un esfuerzo para que el gobierno central escuche las exigencias frente a recortes inadmisibles, frente a la extinción de los fideicomisos arbitraria, abusiva, totalmente contraria a la Constitución. De hecho, un fraude a la Constitución, el decreto de extinción de estos fideicomisos. Me parece que sin entrar en un tono de confrontación o contestatario, podemos juntos pedirle al gobierno central que en el presupuesto del 2021, si no nos puede otorgar más recursos extraordinarios para compensar lo que hemos invertido en la atención de la pandemia, pues que no nos quite lo que ya teníamos por lo menos para este año fiscal. Gracias, gobernador Corral. Y justo le voy a dar la palabra al gobernador Barbosa para que haga su última intervención. El tema de pesos y contrapesos entre poderes públicos tienen niveles de competencia. El primer nivel de competencia del poder público federal, hablo del poder ejecutivo, son los otros dos poderes federales. Pero también en un sistema federalista, sin duda, los gobiernos estatales, los poderes públicos de los gobiernos estatales, ejercen esa función a través de los mecanismos de la ley. Y a ver, no podemos los gobernadores sustraernos a la opinión sobre el destino de nuestro país. Nadie puede pensar eso. Ese centralismo del que hoy nos quejamos fue el mismo que se ejerció en gobiernos juristas y países. Y un centralismo desbordado y corrupción.
Por eso el tema de la corrupción no es un asunto selectivo. ¿Saben qué pasaría? Es una pregunta que yo le hice hace tiempo a una persona conocedora de finanzas públicas. ¿En qué se convertiría un gobierno que revisa todos los días de la administración pública? En un gobierno de Contraloría, sin poder gobernar. Por eso lo que surge en los asuntos de corrupción es los casos, ¿no? Sin duda los casos de corrupción. Yo soy de los que pienso que para qué hoy la Federación necesita tener acuerdo de testigos protegidos cuando la información se tiene antes de que nos fijamos siempre de no tener información para acreditar las denuncias que hacíamos. Hoy se tienen, ¿para qué testigos protegidos? Hoy en cada estado se pueden revisar las finanzas públicas de cada estado. Se van a revisar. Entonces, yo me pronuncio en favor de un diálogo abierto, de una reunión entre los que hoy están, gobernadores que están en el lado y que no están, los de la Presidencia Federalista. Yo mismo, como nosotros, la reacción de buena fe es, claro que sí lo hacemos. El mecanismo es un documento, un pronunciamiento dirigido al nuevo presidente de la Junta, con Manuel Carreras, para que podamos llevar a cabo esa reunión con una agenda que se apruebe por los 32 gobernadores. Un saludo a los gobernadores amigos, a todos, y respeto para ellos, que bueno que pudimos conducir este diálogo contigo. Cultura, ¿verdad que sí? Consejero, saludo a Mauricio Merino, amigo de muchos años, y compartimos muchas. Gracias. Gracias, gobernador Barbosa. Pues le toca cerrar a usted, gobernador Aureoles. Gracias, Mauricio. Bueno, yo coincido y respaldo la propuesta que dejó sobre la mesa el gobernador Alfaro. Y un poco les diría yo a mi colega Barbosa, fuimos compañeros, fuimos diputados y además militamos en el mismo partido muchos años, de que no puede ser ahora el argumento de que porque así estaba, entonces así hay que dejarlo. Al revés, esto que no funciona, hay que debatirlo y cambiarlo. Yo creo que esta es una gran oportunidad a la que estamos convocados ahora. Sí, lo ejerció el régimen priista, lo mantuvo el régimen panista, pero es, digamos, el argumento para decir, ¿para qué lo discutimos si al fin así está? Hay que entrarle a la discusión con responsabilidad, con respeto, porque así lo demanda México, así lo demandan los mexicanos en las circunstancias actuales. Yo creo que además, casi 105,000 muertos por el COVID nos debe de llamar a la reflexión profunda y a cerrar filas entre todas y todos para sacar a México adelante, sacar nuestros estados y poder remontar este gran reto que hoy tenemos enfrente. Es de verdad de reconocerse, Mauricio, esta convocatoria, y yo creo que salen buenas cosas de estas reflexiones. Yo le doy la bienvenida a Marco, a la Alianza Federalista. Ya vamos a hacer más, porque se requiere escucharnos, se requieren voces sensatas, prudentes y con propuestas que a mi juicio son muy buenas. Luego, reconocerte, Mauricio, esta iniciativa a la Universidad de Guadalajara, pero sobre todo este espacio de diálogo, y que hay que hacer votos porque la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se fortalezca y siga siendo el espacio de encuentro, el espacio de la reflexión, el espacio donde se retome la agenda nacional y podamos desde ese espacio construir las grandes soluciones que hoy demandan los grandes retos que enfrenta México y por supuesto que enfrentamos en las entidades de la República. Coincidimos absolutamente en la necesidad, o más bien ese es nuestro planteamiento, hay que ir a una revisión profunda de un federalismo y de la construcción y fortalecimiento de todos los instrumentos posibles para el combate a la corrupción, que sigue siendo uno de los grandes lastres y cánceres que laceran y lastiman
la vida nacional, generan desigualdad, pobreza, todo lo que ya hemos dicho y escuchado por mucho tiempo. De tal manera que yo reitero mi agradecimiento, Mauricio, abrazo a mis colegas gobernadores y de verdad felicidades a tu iniciativa y a tu convocatoria. Muchas gracias. Gracias, señores gobernadores. La verdad es que no nos equivocamos calificando antes de que sucediera este diálogo como magistral. Ha sido de verdad extraordinario. Es bien sabido que para poder afrontar los problemas públicos, sobre todo los más complejos, los más desafiantes como este, primero hay que definirlos. Y para poder definirlos se necesitan los espacios y la voluntad de trabajo conjunto. No hay, creo yo, nada más relevante que lo que han discutido ustedes ahora en esta mesa. Revisar el pacto social, el pacto federal, y hacerlo a la luz de la rendición de cuentas y hacerlo poniendo sobre la mesa la lucha contra la corrupción. Yo los felicito mucho, se los agradezco de todo corazón a nombre de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, compartido con el CIDI. Y ojalá tengamos próximas oportunidades de volverlos a ver y de que de estas reuniones salgan cosas muy provechosas para México. Muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto, señores gobernadores.